Es una historia real, sucedió en el Brasil. Un niño fue atropellado en la calle una noche y el chofer que lo atropelló huyó, se escapó. Atrás venía un taxista y cuando vio al niño en el suelo, paró el taxi. Se acercó y se dio cuenta que el niño todavía estaba vivo. No pensó en las consecuencias, porque seguramente podrían acusarlo a él de ser él el que lo había atropellado, pero él no pensó, en ese momento él solamente pensó en salvar la vida del niño. Entonces agarró al niño y lo colocó en su taxi y salió desesperado buscando un hospital. A 100 metros del lugar donde recogió al niño, encontró una clínica particular. En los países capitalistas, infelizmente, quien tiene dinero tiene buena atención médica, quien no tiene no la tiene. Era una clínica particular y él sacó al niño en sus brazos y corrió, pero alguien lo paró en la puerta y le dijo: mire, es un accidente, por lo tanto necesitamos una garantía, porque esta es una clínica particular, puede haber compromisos, puede haber problemas, no sabemos si usted lo atropelló, no sé. El hombre quedó desesperado, le dijo: mira, a mí no me interesa si fue accidente, si hay garantía, no hay garantía, el niño se está muriendo, quiero que lo salven. Consultaron al médico dueño de la clínica y el médico dijo: mira, a 50 metros de aquí hay otro puesto médico del gobierno, ¿por qué no corre para ahí? El hombre hizo de todo: mire, ese niño está muriendo, por favor. Viendo que los corazones estaban insensibles, él agarró al niño, insultó a todo el mundo ahí, agarró al niño, lo colocó al taxi de vuelta y corrió 50 metros para allá. Efectivamente había un hospital del gobierno, entró ahí, pero cuando le dieron la atención el niño ya estaba muerto. Eso no sería el drama. El drama es que empezaron a buscar a los padres del niño para comunicarle que el niño había sido accidentado y había muerto. Y en 2 horas localizaron al padre del niño. El papá del niño era el médico dueño de la clínica que no quiso aceptar al niño. Y cuando el padre supo que un taxista extraño que no conocía al niño le estaba suplicando: por favor, salve al niño, y ese niño era su propio hijo, el choque emocional fue tan grande que el médico fue parar a un manicomio. Él no pudo resistir la presión mental de saber que la vida de su hijo estaba en sus manos, y él no hizo lo que debería haber hecho para salvar a su hijo. Pero yo les digo una cosa en este momento, a ti que me estás mirando desde México, Puerto Rico, Perú, Chile, Argentina, España, cualquier estado o lugar hispano ahí de los Estados Unidos. Si tú o yo un día nos perdemos, definitivamente, Jesús sí no va a sentir ningún peso de conciencia, porque Él hizo todo lo que pudo para poder salvarte. Esta noche mi tema tiene que ver con la sustitución maravillosa de Cristo. Cuando nosotros hablamos de perdón en la Biblia, en realidad no es el perdón desde el punto de vista humano, porque ¿qué entendemos por perdón? Mi niño se porta mal, yo hago un trato con mi hijo, le digo: mira, no puedes tocar esta flor, porque si tocas yo te voy a dar una palmada en la mano. Hago un trato con él y él dice: está bien, acepta. Yo me voy, dentro de un tiempo vuelvo y lo encuentro destrozando la flor. Cuando él me ve, él sabe el trato que hicimos. Sus ojitos brillan de emoción y me dice: mira papito,
perdóname. Cuando Él dice perdóname, en otras palabras lo que está queriendo decir es no me castigues. Yo lo miro y me duele el corazón, me compadezco de él y le digo, está bien, hijo, te perdono. Cuando digo te perdono, estoy diciendo, está bien, no te voy a castigar. Y mi hijo sale corriendo feliz de la vida. Yo perdoné a mi hijo. Solo que ese tipo de perdón para Dios no existe. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es Dios. Porque su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Y si su palabra dice, el salario del pecado es la muerte, entonces el salario del pecado es la muerte. Pero ahora el hombre desobedece, es lo que el texto de Pablo dice hoy día. El hombre en pecado es desobediente, él desobedece, él no cumple el trato. Dios hizo un trato con el hombre, si tú obedeces vas a vivir, si tú desobedeces vas a morir, pero él desobedece. Y cuando Dios aparece, lo primero que el hombre dice es, Dios mío, perdóname. Cuando el hombre dice, Dios mío, perdóname, en realidad lo que está diciendo es, mira, yo merezco morir, pero no quiero morir. Ahora, si Dios fuese hombre, Él diría, está bien, ándate. Pero es que Dios es Dios y su palabra no cambia, su palabra es eterna. Y si la Biblia dice, el hombre que muere, el hombre que peca, morirá, entonces el hombre que peca morirá, pero el hombre no quiere morir. Ahí viene el drama divino. Por otro lado, Dios ama al ser humano. Dios no creó al hombre para morir. Dios lo creó con vocación de vida. Es por eso que la vida puede ser la peor de las vidas para ti, pero cuando llega el momento de la muerte, te arrepientes de morir. En un momento de desesperación puedes decir, yo quiero morir, pero en el momento de la muerte te arrepientes, porque el ser humano fue creado con vocación de vida, no fue creado para morir. Dios ama al ser humano, Dios quiere que el ser humano viva. Dice, mira, he aquí, yo quiero no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino y viva. ¿Cómo va a resolver Dios el problema del hombre? El hombre pecó, tiene que morir. El hombre vive desobedeciendo, como consecuencia tiene que recibir el resultado natural de la desobediencia, que es la muerte. Pero el hombre no quiere morir. ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema del ser humano? Ahí viene la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Voy a imaginar un cuadro de lo que sucedió en el cielo. El Hijo se presenta al Padre y le dice, Padre, tú tienes un principio que dice, el que desobedece tiene que morir. El hombre desobedeció y tiene que morir. Pero antes de que Él muera, déjame a mí ir a la tierra, déjame tornarme hombre. Y cuando Jesús vino a este mundo no se disfrazó de hombre, se hizo hombre de verdad, de carne y hueso con nosotros, con las mismas luchas, las mismas tentaciones, las alegrías, las tristezas que nosotros tenemos. Jesús no se disfrazó de hombre, y ese no es un cuento de hadas. Jesús se hizo hombre de verdad y se hizo hombre para siempre. Continúa siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero es hombre para siempre. Y vino a este mundo y como ser humano vivió en este mundo y fue tentado en todo. La Biblia dice, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados, pero no cayó. Ahora, cuando terminó su ministerio en esta tierra, vuelvo a imaginar el Hijo presentándose al Padre y diciéndole, mira Padre, yo fui a la tierra como ser humano, viví como ser humano, fui tentado en todo como un ser humano, pero no pequé. Por lo tanto, el que desobedece merece la muerte, pero el que obedece merece la vida. Yo merezco la vida. Yo tengo la vida por ser Dios, pero ahora yo gané una vida porque fui como hombre a la tierra, viví ahí, obedecí, cumplí, gané otra vida. Ahora, en el principio que tú estableciste no dice que no puede haber un intercambio. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo voy a darle al hombre la vida que yo gané, que yo merezco, y voy a tomar del hombre la muerte que él merece. Y lo que sucedió en la cruz del Calvario fue exactamente eso, un intercambio de amor. El Señor Jesús tomó sobre sus hombros la muerte que nosotros merecíamos, y Él nos dio la vida que Él merecía.
Para entender mejor esto, hay que ir a los días en que Jesús fue tomado preso y fue crucificado. Había un marginal llamado Barrabás. Todos lo perseguían, era un delincuente de los peores que había. Y todos querían tomarlo preso, pero no lo agarraban. Un día lo agarraron y la sociedad respiró. Finalmente prendieron a Barrabás. En esos tiempos se condenaba a los peores criminales a la muerte de cruz. Hoy día nosotros no tenemos idea de lo que es la muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte calculada, fría, cruel, para hacer sufrir al delincuente porque él había hecho sufrir a la sociedad. Porque, ¿en qué consistía la muerte de crucifixión? Agarraban al hombre, lo colocaban en una cruz, le clavaban un brazo, le clavaban la otra mano y le clavaban los pies. Pero nadie muere porque le hacen un hueco en las manos y en los pies. Esos no son puntos vitales. Si le colocasen el clavo en el corazón, por lo menos, o en el hígado, pero le clavaban las manos y los pies, y esos no son puntos vitales. Por lo tanto, una vez que el preso había sido clavado, levantaban la cruz. Con el peso del cuerpo las carnes se rasgaban, pero el delincuente no moría, se quedaba ahí colgado, sangrando. Ahora, la ley en esos tiempos decía que el preso solo bajaría de la cruz el momento que moría, y había un juez ahí abajo para determinar el momento en que él moría. Y dependiendo de la resistencia del preso, él podía quedar clavado en la cruz un día, 2 días, 3 días, hasta que muriese. Él solo podía bajar de la cruz cuando moría. La ley no le permitía que se le diese comida, solo permitía que se le colocase un poco de vinagre en los labios. Y ahí estaba el delincuente preso. De día el calor lo quemaba, de noche el viento helado lo castigaba como un látigo. Al día siguiente el calor, a la noche siguiente el frío, hambre, las moscas viniendo ahí. No podía mover el cuerpo, clavado ahí en la cruz. Llegaba un momento en que el delincuente suplicaba a los soldados: por favor, mátenme, no aguanto más, mátenme. Pero la ley decía que él tenía que morir solo, y solo lo bajaban de la cruz cuando moría. La muerte de la cruz era lo peor que los hombres habían inventado para castigar a los peores delincuentes. Bueno, Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. En ese tiempo llamaban al criminal, al delincuente, le medían cuánto de altura, cuánto de tamaño, de largura, en fin, cuánto de brazos, cuánto de pies, y la cruz era preparada con las medidas del delincuente. Y eso es lo que hicieron con Barrabás. Ahí estaba Barrabás, ahí estaba la cruz de Barrabás. Solo que esos días los judíos tomaron preso a Jesucristo. Jesucristo no le había hecho mal a nadie. Y hubo un hombre llamado Pilato que en su conciencia sabía que no había motivo para crucificar a Cristo. Y Pilato pensó: voy a defenderlo, voy a librarlo, pero ¿cómo lo libro? Y entonces él raciocinó así: estamos en las fiestas en que se acostumbra soltar a un preso. Yo voy a sacar a Cristo y voy a sacar al peor de los criminales. Y voy a decir al pueblo: como estamos en fiesta, vamos a liberar uno, pero ustedes van a escoger a quién suelto, a Barrabás o a Cristo. Y Pilato pensó: todo el mundo va a decir suelta a Cristo, porque Cristo no les hizo nada, pero a Barrabás todo el mundo le tiene miedo. Y al día siguiente, cuando Pilato fue, dijo: en días como hoy día soltamos un preso, ¿ustedes quieren que suelte a Barrabás o a Cristo? Él casi quedó loco, porque todo el mundo dijo: suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. Ya no había cómo salvar a Jesús. Ya no había tiempo para prepararle una cruz a Jesús. Cuando Barrabás quedó suelto, libre, yo creo que si alguien entendió lo que quiere decir Jesús murió por mí, es Barrabás. Porque Barrabás miró a Jesús y pensó tal vez: pero qué suerte tuve. Si no aparecía Jesús, yo estaba muerto. Pero gracias a Dios que apareció este hombre, ahora él va a morir en mi lugar. Yo estoy libre y él va a morir en mi lugar. Seguramente que Barrabás salió, se golpeó la cara: que estoy soñando, o es verdad, estoy libre. Estaba libre. Ya no había tiempo para preparar una cruz para Cristo. Al día siguiente, cuando
Jesús subió a la montaña cargando una cruz. Él no estaba cargando la cruz de Él, porque para Jesucristo nunca nadie preparó una cruz. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no merecía una cruz. La cruz que Jesús cargó era la cruz de Barrabás. Fue preparada con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás, exclusivamente para Barrabás. Y yo les digo una verdad que pocas veces nos ponemos a pensar. En realidad la cruz no era de Barrabás. La cruz era nuestra. Eras tú y yo que merecíamos morir en esa cruz, porque fuimos nosotros los que pecamos. Fuimos nosotros los que nos descarriamos por nuestro propio camino. Fuimos nosotros los que hicimos lo que quisimos con nuestra propia vida. La muerte era para nosotros. Pero el Señor Jesucristo te amaba tanto, que a pesar que Él tenía miedo de morir, y mira cuánto miedo Él tenía de morir, que esa noche en el Getsemaní Él oró diciendo: Señor, por favor, si puedes, pasa de mí este cálice. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Señor, yo tengo miedo de morir. Y yo creo que Dios le dijo: mira, hijo, si tú quieres puedes dejarlo todo y regresarte. Hubo un momento en la vida que en las manos de Jesús estuvo tu salvación y tu perdición. Pero el Señor Jesucristo te amó tanto. Y esto es lo que tú tienes que entender, que tú vales mucho a los ojos de Dios. Las personas pueden no apreciar tu valor. Tú mismo puedes muchas veces llegar a despreciarte por tu propia conducta, por tu carácter, por tu temperamento. Pero vuelvo a repetir, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oye, si Él no te amase, si tú no le importases, si tú no fueses nadie, si tú no le importases, ¿tú crees que el Señor Jesucristo habría escogido morir por ti? Esa tarde, cuando subió Jesús a la montaña del Calvario, estaba cargando tu cruz y la mía. Llegó al topo de la montaña, echaron la cruz al suelo, colocaron el cuerpo de Cristo, clavaron sus manos y sus pies y levantaron la cruz. El texto bíblico dice que el cielo se puso oscuro. El sol se ocultó como si tuviese vergüenza de mirar la tontería que los seres humanos estaban haciendo. Hasta las aves del cielo y las bestias del campo corrían desesperadas de un lado para otro, sintiendo en su inconsciencia que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Solamente el ser humano, la más inteligente de las criaturas, parecía que no estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Lo dejaron colgado ahí en la cruz. Y desde la cruz Jesús tal vez te miraba. 2001, La Habana, Cuba. Te miraba y te decía: hijo, estoy aquí muriendo por ti. ¿Qué más puedo hacer para salvarte? Estoy dando mi vida por ti y tú te estás perdiendo. ¿Qué más puedo hacer para salvarte? Cuando yo era niño, mi madre tenía un libro con la figura de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba: mamita, ¿qué es esto? Ella me decía: hijo, eso es la cruz. ¿Y quién es este de aquí del lado derecho? Es el buen ladrón. ¿Y quién es este otro aquí? Es el ladrón malo. ¿Y quién es este que está en el medio? Es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. ¿Y quiénes son estos que están aquí abajo? Y ahí su rostro se llenaba de ira y me decía: esos son los malditos que mataron a Cristo. Y yo crecí toda mi vida pensando que los malditos mataron a Cristo. Y un día, solo, acostado en mi cama mirando al techo, descubrí que no fueron los malditos. El maldito que mató a Cristo fui yo. Él murió para salvarme a mí.
Yo merecía morir, pero Él me amaba tanto que derramó su vida por mí. Tú puedes no creerlo si quieres. Y como dije en mi oración, a veces tú tienes que caminar y caminar. Y tus pies tienen que sangrar y tiene que llegar un momento en la vida que no tienes para dónde más ir. Llega un momento en la vida que no sabes más qué hacer. Tu hogar se está haciendo pedazos. Tus hijos se han hundido en los vicios. No eres feliz, aunque digas que lo eres, aunque quieras engañarte a ti mismo. Hay un vacío que duele aquí dentro. Y allá en la cruz de Cristo, Él clavado con los brazos abiertos te dice: hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Si esta noche yo te invito a mirar a la cruz de Cristo, tú vas a ver la cruz vacía. Jesús no está más allá. ¿Sabes por qué? Porque fue enterrado. Y si este momento vamos a Jerusalén y abrimos la tumba de Cristo, tampoco está el cuerpo de Él ahí. ¿Sabes por qué? Porque al tercer día resucitó. Cristo vive por los siglos de los siglos y ha prometido volver por segunda vez. Y desde el cielo te ama. Y para que no te sientas solo, te ha enviado su Santo Espíritu. Y ese Espíritu trabaja en tu vida. Y ese Espíritu te llama. Y ese Espíritu quiere conquistar tu corazón. Todos estos días, un poco presionado por el tiempo, no me he estado deteniendo a hablar contigo, que me estás mirando en otros países en este momento. Noche tras noche, aquí en La Habana, decenas y decenas de personas se han levantado aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador. Y tal vez tú allí donde estés, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, todavía no has tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Has endurecido tu corazón, has luchado. Le has dicho no, mañana, el próximo mes, el próximo año. A lo largo de mi vida he encontrado gente que ha resistido y resistido. Hoy día yo estaba en el Museo de Arte esta mañana y encontré una señora que trabajaba ahí con los ojos llenos de lágrimas. Cuando descubrió que éramos pastores, dice: yo no creo en Dios. Y sus ojos se llenaron de lágrimas y dice: pero necesito de Él. Necesito de Él. En este momento, tú allá en el país donde estás puedes levantarte y venir adelante, entregándole tu corazón a Jesús, confesando que necesitas de Él. ¿Qué puede hacer Jesús por ti sino solamente tocar la puerta de tu corazón? Él no puede arrastrarte, Él no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí un día. He visto gente luchando 1 año, 2 años, cuando finalmente ya no sabían qué hacer, tuvieron que rendirse al Señor Jesucristo. Y esta noche voy a pedir a Sonete que venga para cantar. Voy a pedirle que cante una vez el himno. Voy a pedirte a ti que escuches las letras del himno. Después, cuando ella cante por la segunda vez, voy a hacer una invitación a los que todavía no hicieron su decisión de entregar a Jesucristo. Que te levantes y vengas aquí adelante. Pero ahora escucha las letras del himno que ella va a cantar. Cuánto ansío ver a mí, Jesús. Cuánto anhelo oír su dulce voz. Cuando llegue en fin la redención, con ternura le preguntaré:
porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos, y porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. ¿Quieres responder esta noche a ese amor maravilloso del Señor Jesucristo por ti? Mientras ella canta nuevamente, yo quisiera que tú te levantes y vengas aquí adelante.